Si queréis tenéis las transparencias en esta dirección, aunque aquí se ve bastante bien. Y en las demás ramas del repositorio pues tenéis el código tanto para Drupal 7 como para Drupal 8 de los ejemplos que se irán viendo. ¿Vale? Soy Jesús Sánchez Balsera, JS Balsera en las redes, me podéis encontrar en Drupalorg, me podéis encontrar en Twitter, vamos, yo creo que me conocéis todos. Y desde ayer presidente de la Asociación Española de Drupal, ¿vale? Así que eres marronado. ¿Qué más puedo decir de mi trabajo en Cocomore? Cocomore es una agencia con sede central en Frankfurt, hacemos Drupal, también hacemos otras cosas, no solo de programación, sino que también hacemos de publicidad, de redes sociales, diseño, etc. Y bueno, tenemos una oficina en Sevilla también, ¿vale? Aquí está Javi, por ejemplo, que es compañero. Buenas. Llevo trabajando con Drupal desde verano de 2011 y antes de eso siempre o casi siempre he estado trabajando con PHP, con diferentes frameworks MVC e incluso algunos caseros. Bueno, y antes de eso incluso sin framework, por supuesto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Para que nadie se lleve un chasco sobre lo que se va a encontrar aquí. Vamos a hablar de algo muy básico, que son los modos de visualización de entidades, de nodos sobre todo, y de cómo construir formatos para mostrar campos, ¿vale? Es algo básico, pero que en mi experiencia he descubierto que mucha gente no utiliza. Entonces, no solo no lo utiliza, sino que utiliza otros métodos que hacen que mostrar el contenido sea algo muy sucio y muy emborrollado y que la primera vez que lo ves echa un poco para atrás. Y además después para mantener y para buscar, oye, ¿esto dónde coño se ha hecho? Cuesta trabajo. Entonces, las primeras veces que yo empezaba con Drupal, esa era la sensación que yo tenía al final del día, ¿no? Como que me había metido en el barro, había acabado hasta aquí, había sido divertido en cierto modo, ¿vale? Y era, mírame, estoy drupaleando, yo. ¿Vale? Entonces, seguimos, ¿no? Con qué vamos a ver. En mi experiencia también, diría que uno de los grandes problemas de Drupal es que la gente que hace backend, la gente que hace site building, cuando hay gente que hace site building, porque muchas veces esa figura no existe como tal, y la gente que hace frontend suele discutir sobre hasta qué punto llega mi responsabilidad. Es decir, ¿yo qué quiero como frontend? Yo quiero que como frontend me llegue a tal marcado o tal cosa. O yo qué quiero como backend. Oye, yo te estoy generando los tipos de contenido que te muestran o te manda lo que te tiene que mandar en las circunstancias adecuadas. Apáñatelas, que para eso eres un frontend y eres el que sabe de esto. Entonces ahí hay un paso intermedio que muchas veces no se termina de poner de acuerdo la gente en cómo hacerlo y, por supuesto, no se ponen de acuerdo en cuál es la estrategia adecuada para hacerla. Yo no digo que vaya a decir la adecuada, voy a decir la última que he estado utilizando, que me gusta y que me funciona y que no funciona en Cocomore, ¿vale? Entonces te encuentras con un montón de cosas, como los hooks no de views, como hacer cosas sin templates, muchas soluciones distintas, un poco complejas y que al principio quizás cuesta elegir o cuesta saber de dónde hilar, etc. Y bueno, ya si hablamos de soluciones mucho más sofisticadas de visualización o de arquitectura, como puede ser Display Suite o como puede ser Panels, nos podemos ver locos. Entonces, claro, cuando empiezas a ver todo esto, ¿por dónde empiezo? Así que voy a estar usando el tipo de contenido Article, el básico que viene con Drupal una vez que lo instala. Le he añadido un par de campos, una referencia y uno entero. Al final creo que en los ejemplos lo único que utilizo son los enteros, que básicamente es un campo integer que puedes añadir tantos ítems como quieras, ¿vale? Cosas sucias que yo me he encontrado, o que a mí me parecían muy sucias. Hook Preprocess Page. Esto es casi literal, sacado de un proyecto muy antiguo en el que estuve trabajando y que tengo todavía por ahí. Entonces tú vas al template PHP, y te encuentras una función que tiene cientos, si no miles de líneas y en el que se hace
millones de comprobaciones de, bueno, pero ¿estamos en un nodo o no? ¿Y cómo es la ruta? ¿Y si la ruta es tal, puedo cargar el nodo o no puedo? ¿Y si puedo cargar el nodo de este tipo o no? Y venga, y ahora eso lo hago 30 veces. En el hook node view, bueno, en el hook node view normalmente ya sabes por lo menos que tienes un nodo. Lo que no sabes es si estás en la página del nodo y no sabes de qué tipo es. Y, en fin, es normal encontrarte el, venga, no quiero que me muestres este campo, lo quito ahí. Y por supuesto, seguro que todos hemos visto alguna vez gente que mete PHP o que mete incluso consultas SQL en los templates, y de eso me niego a hacer algo por mi cuenta. Así que no quiero que quede registrado en ningún vídeo ni nada parecido. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones que yo creo que es más sencilla? Bueno, pues podemos jugar con las diferentes formas que tenemos de mostrar el contenido. Los view modes, en este caso podemos acceder con esta ruta, ¿vale? En la tab de display, normalmente vemos que tenemos default y teaser, pero tenemos otras más que no están habilitadas. Y aparte podemos añadir otras con algo tan simple como esto, ¿vale? Son 3 líneas de código en un hook en el que dices, oye, quiero que en el nodo, en el view modes, quiero añadir tal view mode y tal label, y si quiero que tenga, si quiero que esté activo y tal. Y, bueno, y como siempre, true es CC all. Vale. Y entonces en este caso pues ya vemos que tenemos nuestro nuevo view mode activado. ¿Y qué nos permite? Supongo que muchos ya lo sabéis. Pues nos permite, por ejemplo, directamente arrastrando y soltando, configurar qué campos de nuestro tipo de contenido se van a mostrar cuando elijamos este modo de visualización. En este caso estoy diciendo, oye, muéstrame solamente la imagen. Y dice, vale, guay. ¿Y ahora qué? ¿Ahora tengo que escribir mucho código para usar esto o no? Pues no tiene por qué. Normalmente casi todos los módulos que ya utilizamos te permiten jugar con estos modos de despliegue, de visualización automáticamente. No sé vosotros, yo casi siempre las vistas que me he encontrado se utilizaba el tipo de vista por campo, ¿vale? Entonces tú llegas al campo y eliges quiero que sea este, quiero que sea este otro, este quiero que me lo cambies y que sea un enlace, no sé qué. Pero eso lo podemos hacer de la otra manera. Podemos crear un view mode, podemos seleccionar lo que queremos ver, podemos jugar con esos settings y decirle, oye, muéstramelo como el que he elegido. Y ya está, ya con eso solamente tengo las imágenes. Lo he hecho con 3 clics. Y un hook. O los node blocks, ¿vale? Node block no es un módulo sexy ya, porque claro, tenemos los beans y tenemos otras muchas maneras de crear entidades que son bloques que vamos a mostrar, pero a mí todavía me sigue funcionando cuando me hace falta. Yo tengo un artículo que es grande, pero en ciertas ocasiones pues quiero mostrarlo a la derecha, en pequeño. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues me pongo mi view mode, le digo que me enseñe la imagen, le digo que me enseñe el teaser del texto, que me genere el bloque de ese tipo de contenido porque lo voy a utilizar, y que cuando lo vaya a renderizar, utilízame eso. Fácil. Entity reference. Definimos una referencia dentro del artículo, porque quiero mostrar los artículos relacionados debajo, como teaser. Y no quiero tocar código, ninguno, solamente quiero añadir la referencia, añado un par de ellas, muéstramelo de esta manera y directamente en la página del nodo voy a tener el resto relacionados que se ven como yo quiero que se vean. ¿Vale? Entonces, podemos estilarlo de forma aparte. Podemos decir, oye, quiero que haya templates particulares para el tipo de modo o para el tipo de nodo con este tipo de... Entonces te da mucha flexibilidad y te da mucho potencial a la hora de decidir cómo vas a presentar las cosas. ¿Vale? No sé si os habéis dado cuenta, ahí, pero aunque yo he señalado las cosas que quería mostrar solamente en la imagen, me estaba mostrando el título y me estaba mostrando la información del autor. Y claro, no quiero. Entonces,
¿Cómo puedo ocultar eso? Perdón. Pues puedo utilizar una template de la que estábamos definiendo antes. Pero claro, si tengo que definir una template por cada tipo de modo, o por cada tipo de modo para qué tipo de entidad de nodo lo que quiera, pues casi que me estoy metiendo en un berenjenal para nada, ¿no? Pero no, obviamente no. Podemos utilizar un módulo, como puede ser extra fields, que ya directamente en la misma página que veíamos antes, que nos permitía elegir arrastrando y soltando qué campo estábamos viendo, pues te va a añadir también, ¿vale? Te va a añadir el extra field title, te va a añadir el autor y ya vamos a poder esconderlo. Entonces, en este caso lo que he hecho es, aparte de la imagen, como veíamos antes, he añadido los integers, ¿vale? Que se muestran de forma predeterminada. Sí. Como decía antes, los enteros, el campo integer no deja de ser un campo entero que tiene tantos ítems como tú quieras. Entonces, para estos ejemplos lo que he hecho ha sido utilizar Devel Generate, y se ha generado un montón de contenido, que es lo que estamos viendo. Yo creo que las imágenes, ¿verdad?, son bastante chivatas para eso. Entonces, en este caso, ¿vale?, ya he ocultado el título, he ocultado la información del autor, y la misma vista que teníamos antes, pues me está mostrando simplemente la imagen y los enteros. Ya digo, es fácil, es limpio, y si lo haces de forma ordenada, siempre vas a saber dónde estás haciendo las cosas, dónde la tienes y por qué. Qué tontería, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esa es la manera de usar código para arreglar las cosas, que es la que a nosotros nos gusta. Pero bueno, siempre hay otros módulos que te ayudan un poco. Entonces tienes Entity View Modes, que te permite con un par de clics también, pues defines qué modos vas a mostrar para los nodos directamente. Entonces, la verdad es que es bastante cómodo. ¿Que quieres hacer más cosas? ¿Que necesitas algo más sofisticado? ¿Que necesitas más control? ¿Que necesitas más tipo de plantilla? Pues ya os metéis con Display Suite, que directamente permite también definir modos y tal. Yo no lo controlo, para que os voy a engañar. Pero bueno, desde luego se sale del ámbito de esta charla y tenéis un voz al respecto en la página de la asociación, aparte de vídeos de otra DrupalCamp que están grabados y que también puede ser interesante. Y entonces ahora empezamos con la segunda pata de la charla, que son los field formatters. ¿Qué es? Bueno, es solamente el decir, tengo un campo, ¿cómo lo voy a enseñar por pantalla? Entonces, voy a ir desarrollando la forma más sencilla de verlo, porque además es muy sencillo. Voy a ir jugando con el campo de enteros, voy a ir haciendo un ejemplo diferente, añadiendo un poquito más de complejidad y jugando un poquito con qué se puede hacer con los formatos. Sin problema. Vale. Lo primero, ¿cómo se define un formatter? Oh, sorpresa, con hooks. Solamente tienes que utilizar dos, sí o sí. El formatter info, que es el que le dice al sistema, oye, tengo un formatter. Y el formatter view, que es el que dice al sistema, oye, esto se imprime así. Tenemos más hooks. Y estos dos se usan casi siempre, obviamente. Te permite definir el formulario con las settings del formatter. Es decir, cuando tú le dices, oye, pues quiero que estos sean enlaces del formatter, o no, pues eso es un formulario, se define ahí. Y el summary, que es el texto que te muestra en la pantalla del view mode con las opciones que has elegido y guardado. Si no recuerdo mal, necesitas tener los dos para que te muestre la rueda dentada que te permita abrir el formulario, ¿vale? Lo digo porque yo me he vuelto loco alguna vez. Es decir, yo he hecho mi formulario y es F5, limpiar caché, porque no está la rueda dentada, yo quiero elegir mis cosas. No. Entonces, como estaba comentando, son como 4 ejemplos del muy sencillo al sencillo, que van a mostrar diferentes cosas que podemos hacer con los formatos. El primero de todos, lo único que vamos a hacer es, oye, si tenemos 5 ítems, pues como en esta vista de resumen, solo quiero mostrarle el primero.
¿Por qué el primero? Yo qué sé, porque tengo que hacer un ejemplo. Entonces definimos el hook formatterin, field formatterin-info, como decíamos antes, que devuelve un array, un label con la descripción y, por supuesto, importante, nos dice para qué tipos de campo se puede usar. Como veis, ya está. Solamente con eso ya tenemos el formatter para elegir en el desplegable. Y entonces, obviamente ahora tenemos que utilizarlo, ¿no? Usamos el hook, field, formatter view, con el que miramos si tenemos items, miramos qué tipo estamos mirando, en este caso el que hemos definido, myModule only one. De todos los ítems cogemos el primero, lo metemos como markup, lo devolvemos. Ya está, solo uno. Entonces, el más simple de todos, que puede ser, por ejemplo, no enseñar nada o enseñar un texto fijo, lo que sea, pues se puede hacer en 2 minutos. Pero bueno, no es muy útil, vale, lo reconozco. Vamos a jugar un poco con los items. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues los sumamos. ¿Vale? Igual, lo definimos como estaba, definimos qué tipos, lo tenemos disponible y en la misma función de antes, pues simplemente cogemos nuestro resultado, lo sumamos, lo devolvemos. Vale, ya estamos viendo cómo acceder a los diferentes items o a los diferentes valores de un solo campo. Vale, recorriendo el items. Y ahora tenemos la suma. Bueno, algo un poquito más curioso. Ahora vamos a pasar a uno de tipo texto. No sé, eso es muy chorra, pero en verdad a mí sí me ha resultado útil y es simplemente para definir, oye, tengo un texto, yo puedo decir que sé de un montón de cosas, pero si lo quiero cambiar de H3 a H2, que me lo piden mucho en un SEO, yo hago primero la página y ahora me dicen, oye, que me has puesto un H2, no me vale. Tengo que irme al código y tal. Bueno, pues con esto en verdad lo haces con un desplegable y fuera. Una chorrada. Lo definimos, esta vez decimos que es solo para el texto, pero ahora le ponemos un setting que se llama headline type y le pasamos el valor por defecto, que es H3. Entonces ahora tenemos que definir el formulario que nos va a permitir elegir qué tipo de cabecera queremos utilizar. Vale, pues lo único que decimos es cogemos el display, cogemos los settings. Si es el display que queremos utilizar, pues definimos el elemento, que es un elemento de formulario, decimos que es obligatorio, le damos un valor por defecto y unas opciones. ¿Vale? Y como decía antes, si queréis que se muestre, pues tenemos que hacer el summary, que lo único que estamos diciendo, oye, ¿qué tipo estamos enseñando? Pues el que tenemos guardado. Por defecto, tipo H3. ¿Vale? Entonces ahora lo queremos mostrar. Esto es que el código... Joder, estoy señalando todo el rato aquí, a ti te dejo... el highlight syntax, no me sale. El coloreador de código de JavaScript que me hace una cosa rara, por eso se ve lo del tag, ¿vale? Aquí también. Hace lo del tag. Pero vamos, básicamente lo único que estamos haciendo es... ¿Cómo voy a mostrar esto? Oye, pues voy a mostrar esto con el tag que he seleccionado y que he guardado. Y ya está, es un H3. Así es como se vería. Oye, le das a la rueda dentada, te sale desplegable, ahora eliges el H1. Magia. Ok. Entonces, módulo interesante y chulo que podemos utilizar. Bueno, pues field multiple limits, ¿vale? Que te permite, bueno, parecido a lo que hacíamos antes. Oye, ¿cuánto quiero mostrar? Tanto. Y el que es muy interesante es el field formatter settings, que hay un montón de hooks que podrían ser interesantes y que no vienen en el core y te los provee. De hecho, algunos de los módulos que os comentaba antes para los view modes lo usa. Y dice, bueno, vale, pero lo otro está todo en el código. Y lo otro yo lo meto en el control de versiones. Y me funciona, y lo despliego y me funciona. ¿Y esto qué?
features. No tienes que hacer nada y por defecto ya va guay. Entonces, como veis, cuando vais al archivo de features que enseña la distancia de los campos, pues directamente en la parte de displays te dice, oye, para este display mode, pues quiero que me ocultes el label, quiero que me utilices el formatter que está definido en el módulo myModule, que tiene tal setting y que yo he definido tal. Vale. Entonces se despliega, o sea, se guarda, se mete en control de versiones y se utiliza guay. Y ya está. Eso es todo lo que os quería contar de lo que he estado viendo este año en Drupal 7. Como digo, no es nuevo, no es extraño, pero en muchísimos proyectos en los que yo había estado trabajando no se usaba. Y como a mí me facilita mucho la vida, creo que merece la pena compartirlo. Entonces, por supuesto, como lo he estado utilizando de forma intensiva, me interesa saber si en Drupal 8 va a ser igual, si se va a poder seguir utilizando o qué pasa con esto. Pues es hasta más fácil, porque en Drupal 8 directamente desde la interfaz yo puedo decir, oye, créame un modo para este nodo, para este bundle del nodo. ¿Vale? Entonces dices, pues directamente te lo genera la interfaz. No sé si sabéis que Drupal 8 te genera la configuración en archivos YAML. Entonces, si te vas a la configuración activa, pues es que directamente te ha creado el archivo para el nodo, para el tipo de display, de view mode, te ha generado este archivo. Vale, y te dice de qué depende y todo. Y entonces ya directamente te vas a la interfaz y hacemos lo mismo de antes, solo que un poco más bonito porque la interfaz mola más. Entonces, cuando yo me voy al artículo y defino cómo se va a ver para ese view mode, me voy de nuevo al directorio de configuración activa y ya está. Y además se entiende muy bien. O sea, te está diciendo, oye, pues esto se va a ocultar, esto se va a mostrar, esto voy a enseñar o no, este image style pues va a ser grande o pequeño. Vale. Pero no solamente podemos definir modo de visualización de nodo, o del nodo como se va a ver, sino que también podemos definir diferentes formas de visualización de los formularios. Y tú dices, ¿para qué? Pues el ejemplo más sencillo es el que viene por defecto en Drupal 8, en el que para la entidad usuario tenemos un formulario. O tenemos una serie de campos, si queréis verlo así. Esa serie de campos pues, puede ser el nombre, el password, pero también es la foto, también es el idioma por defecto o todo lo que yo quiero añadir al profile porque me interesa para mi sitio. Pero, sin embargo, cuando tú te vas a registrar, yo no quiero pedirte 50 campos, te quiero pedir 2, el correo y el password. Y para adelante. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Tú activas tu modo en esa ruta y aquí dices, oye, pues arrastro como antes lo que se va a ver y lo que no se va a ver y qué widget quiero utilizar. Y con eso lo tenemos hecho, no hay más. Y creí que se veía, pero no. Se supone que desde la interfaz voy a poder hacer lo mismo, definir un modo de visualización de formulario y directamente llamarlo. La última vez que probé no estaba solucionado como debiera, pero se supone que el futuro es eso, ¿vale? Que yo tengo X campos y directamente diseño cómo voy a verlo y cómo voy a editarlo con las diferentes visualizaciones, arrastrando, soltando, importando directamente y funcionando. Y esto se ha ido para atrás, no sé por qué. Okay. Y pasamos a los formates en Drupal 8. Y de nuevo. Vale, se me ha ido para atrás, no sé por qué, y me vuelvo a hacer. Ok. ¿Cómo se define un formatter en Drupal 8? Esto es lo que más cambia. ¿Por qué? Porque un formatter se utilizaba con el hook info, en el que tú le decías al sistema, oye, este es un formatter en mi módulo,
¿vale? Y se puede aplicar aquí y acá y ahora me cargas el resto de hooks. ¿Cómo se hace en Drupal 8? Drupal 8, muchos de este tipo de hooks han desaparecido. Entonces, en vez de tener hooks dentro de un módulo, tenemos clases. Entonces, yo defino mi plugin. Este es el tree del directorio, ¿vale? Entonces es un poco rollo, pero en mi directorio del módulo tengo el módulo.info, .yaml es porque ahora en Drupal 8 cambia, como decíamos antes, supongo que también lo sabéis casi todos. Y dentro creo mi carpeta lib, Drupal, mymodule, plugin, field format. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los estándares PSR, ¿vale? Y entonces tengo mi clase mymodule headline format. Entonces, por la ruta, ya le estamos diciendo a Drupal 8 que esto es un formatter. Pero aparte, estamos extendiendo formatter base. En verdad, lo único que necesitaríamos sería implementar una interfaz, pero bueno, lo hace ya formatter base por nosotros y tenemos mucho ganado. Y utilizando anotaciones, ¿sabéis todo lo que son las anotaciones en código? Las anotaciones en código que vienen, que yo sepa del mundo Java, son formas de definir de forma textual ciertos settings al sistema. Entonces, en PHP lo incluye Doctrine, que yo sepa, ¿vale? Y lo metemos en los comentarios. Aquí le estamos diciendo, estamos utilizando una anotación, que es un field formatter, ¿vale? El ID, el label, los types. Entonces, todo lo que hacíamos antes en un hook, ahora lo estamos haciendo con 6 o 7 líneas. ¿Vale? Entonces, aquí definimos la clase y definimos qué extendemos. Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Qué cambia también aparte de esto? Bueno, pues que en vez de hooks tenemos una clase. Que en vez del hooks, todo esto está en el repo, por cierto, y funciona. O sea, que os podéis bajar el formatter de Drupal 8 y verlo. Y jugar un poco con él. Que en vez de tener el hook field formatter info, pues tenemos anotaciones, que es el que nos dice, oye, vamos a definir un formatter para un campo de tipo texto, y además tiene tal setting y el valor por defecto es tal. Tenemos un método que define los valores por defecto. En vez de tener el hook para visualización, pues tenemos un método dentro de la clase. En vez de definir el formulario en un hook, tenemos un método dentro de lo de la clase, otro método dentro de la clase, y en vez de tener simplemente un array de setting, pues llamamos a un método de la clase. Vamos, como si no hubiéramos pasado objetos. Y es igual, es igual. De hecho, la interfaz, como podéis ver, es que es prácticamente la misma, creo que cambian los botones redondeados. Y eso es todo. No sé si he ido muy rápido. Parece que regular. Tengo que darle las gracias a toda la gente que ha revisado la sesión, a Pablo, que además algunos de los ejemplos eran suyos de otra sesión, a Samuel, Marcelo y Lowell porque revisaron, Lowell en particular para pasarla a inglés, a la gente que escuchó la charla por primera vez y por supuesto toda la gente que organiza la DrupalCamp y que nos ayuda en el día a día. Vale. Y hablamos. Aplaudir, hablar. ¿Alguien? ¿Algo? ¿O algo que no parezca claro? Vale. Por ejemplo, para el caso de cuando tiene varios usuarios en el sistema con diferentes roles, Sí. y esos roles afectan a la visibilidad de los campos que vas a tener para cada uno de ellos. ¿Qué es más apropiado? Sí. ¿Controlarlo en el formatter o en el view? Yo te diría que eso en realidad es cosa de permiso, es como el access content. Ahí quizás yo sí me iría al hook no de view, ¿no? No lo sé. La verdad es que yo no me he visto tanto con esa situación. Quizás por permisos podría controlar también qué le muestro y qué no. Por permiso puedes controlar... Incluso en la ruta o jugar con los mods, no lo sé. ¿Vosotros lo tenéis resuelto en Keyrion? ¿Lo tenéis resuelto en Keyrion vosotros? Pues al final un poco entre
¿Le cambia el mode? ¿Depende del rol o qué? Sí, pero bueno, ya es según la complejidad de la parte a la que vayan a atacarle. Sí, vale. Que bueno, un poco la complejidad está en cómo quieres tú atacar los roles. Claro, claro, claro. Porque- ¿Y cuántos roles tienes? ¿Y cuántas veces lo tienes que hacer? Y si te interesan muchos campos, porque si vas a utilizar, si quieres utilizar los permisos de todos los campos, que hay módulos para eso, que te muestra un permiso para cada campo que no lo quiere ver, si tienes millones de campos, eso es una locura. Claro. Si solamente tienes unos pocos, a lo mejor será la solución. Es que por eso preguntaba. Porque con... No, yo es que estoy pensando directamente en... Es que como sé en qué trabaja y sé que es un proyecto con millones de roles, usuarios y campos. Sí, y muy guarreado. Muy guarreado. complejo, muy complejo. Lo cogí bastante guarreado y bueno, limpiarlo tiene su trabajo, pero bueno, estamos en ello. La cosa era un poco por culturilla para todos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, nosotros hemos intentado resolver, o lo estamos resolviendo con Field Permissions y View Modes. Y a lo mejor con context. El problema es que al final con Context también se podría resolver, pero el tema es que la ruta es la misma y lo que cambia es el rol del usuario que accede. Entonces quizás... ¿Y no te permite context elegir eso como condición? ¿O definir tú puedes extenderlo y crear...? Creo que sí, pero bueno, no recuerdo. ¿Habéis visto alguno con algún caso así complejo? En verdad lo que me interesa para ver qué muestra o no muestra es el rol para la forma limpia. ¿Nadie? Soy el único enmarronado. Eso parece. Bueno, espero para la próxima DrupalCamp traer una solución factible. ya comentaré. De momento estamos investigando un poco. ¿Alguien más? ¿O algún comentario de cómo resolvéis vosotros la forma de hacer estas cosas? Hombre, yo sé que tú te has peleado con los formates, Sí, que lo hemos hablado. Sí, yo me he peleado un poco con los formatters y bueno, el problema que tuve yo es que al final el formatter fue creciendo y bueno, luego el formatter, por ejemplo, se usó para hacer para unir varios campos. Tenías, ¿sabes? El típico problema que quieres pues un archivo, una descripción, quieres unir varios campos en uno y pues nada, había 3 o 4 campos y con un formatter como en el hook puedes leer la entidad. Claro, estaba buscando el ejemplo por lo mismo, ¿no? Por si alguien no lo sabe, cuando tú vas a Visual, me lo he pasado seguro, ¿no? A ver, la definición del view. Básicamente tienes la entidad en los argumentos. Tenemos la entidad completa. O sea, tenemos la entidad y el tipo de entidad. Y entonces puedes acceder a todo y es verdad que te permite hacer guardadas. Es potente. Es potente, es flexible, pero hay que ser responsable. Exacto. Y luego también, pues por ejemplo, pues aquí en el switch y en el case, pues bueno, tienes ahí, si tienes 2 o 3 casos, está bien, pero a lo mejor puedes tener... tienes el problema de que puedes tener muchos casos y al final tienes un... En verdad eso es una de las cosas buenas con Drupal 8, que como cada formato es una clase distinta, va en un archivo distinto, parece que no, pero bueno, da mucha limpieza. Puedes hacer una función por cada caso. Sí, claro. Para mantenerlo limpio, pero es verdad que es fácil que sea mogollónico. Y luego, respecto a los... ¿Y al final qué hiciste? ¿Lo dejaste así o...? Pues está medio y medio. O sea, cuando ha habido tiempo he hecho lo que dije de sacar una función por cada caso concreto y ya está. O sea, tienes tu switch ahí grande y luego una función por cada... Yo creo, y es una opinión personal obviamente, que cuando estás haciendo las cosas de unir, a lo mejor ahí sí es el sitio del hook no de bien, por coherencia, ¿no? En este caso es que se empezó... No, o sea, no como crítica, digo como pensamiento abstracto para el futuro mío. O sea que, claro, porque como lo que estás tocando es el nodo completo y estás uniendo... Para mí el formatter yo intento dejarlo solo, y no siempre lo consigo, lo intento dejar solo para ese campo, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que empezó como una tontería y fue a más.
Bola de nieve, como siempre. Sí. Y luego también quería comentarte lo que yo no lo he usado para ningún sitio en producción, pero por ejemplo con Display Suite te haces tus view mode Sí, sí, sí. y luego te haces tus vistas y hay una forma que le dices ver el nodo renderizado con este view mode, con un campo. Entonces, lo digo en lugar de usar el node block, puedes prescindir del node block y usar... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso os puedo contar que la funcionalidad que nos pidieron del node block fue muy posterior. Sí. Entonces nosotros ya teníamos todo el template hecho, teníamos el portal montado, básicamente. Entonces la solución directa que nos salía, además, es que el requisito era quiero que todos los artículos los pueda usar como bloque. O sea, no era ni siquiera unos pocos, entonces que iba muy calcado a lo que hace node block. Ya, necesitabas un bloque, entonces te iba bien. Claro. No, te lo comentaba porque con esto, además, si tú tienes los links contextuales, que puedes añadir algunas cositas. Yo en mi caso me hice una URL para cambiar el... Entonces estás viendo la página, vas a la ruedecita y le dices esto ahora quiero verlo como con el texto a la izquierda, esto ahora quiero verlo con el texto a la derecha. Aparte, ayer ¿estuviste en la charla de Idealista? No. En la charla de Idealista comentaron que están a punto de publicar Están a punto de publicar un módulo que ellos han utilizado sobre Display Suite, que te permite además elegir diferentes templates por cada uno. Sí, parece muy interesante para eso también. Nada, era solo comentar. Claro, te lo digo porque como va a estar en vídeo y tal. Sí, sí. Lo miraré, tengo que ver esa charla que quería verla también. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que comentar? Tenemos un ratito todavía, creo. Bueno, yo quería más que todo hacer un comentario de que tuve alguna pequeña petición de que un cliente quería en su logo, por ejemplo, una letra era como que la marca con que se representa, ¿no? Era una O roja, por ejemplo. Entonces el cliente quería que en todos los nodos, en el body, en la descripción del campo tal, del nodo, pues quería todas las O que salieran en el body pintadas de color rojo y en negrita. Claro, en ese momento no le había echado un vistazo a crear formateadores y tal, y creo que al final me fui por un tema de view alter o algo así. Ahora mismo no recuerdo, pero me fui por el tema de que, oye, si este nodo, todos los nodos, perdón, cógeme el campo tal, que en este caso es el body, búscame en todo el texto y cámbiame la O a rojo, por ejemplo. Sí, normal. Sí, pero lo podrías haber hecho con formatter, claro. Claro, después de ver esto, oye, muchísimo más sencillo de esta manera. Creo un formateador que coja el valor del body, todo el string y bueno. Yo al final, de hecho, si os soy sincero, he tenido el problema que he tenido que corregir de que me ha resultado tan cómodo para tantas cosas que he empezado a intentar utilizarlo para todo. Y tampoco es eso. Claro, no, y viéndolo así, se ve bastante sencillo y parece más limpio y más funcional también en rendimiento. Y que te deja compartimentar las cosas, que es lo que yo veo más importante. Yo quiero que cuando algo no sepa dónde está, saber los dos sitios donde va a estar. Claro. Y uno de ellos es este, claro. Lo tienes más organizado, sí. Me parece genial. Gracias. Y mucho más limpio, ¿eh? Mucho más limpio. Claro, es que en su caso estamos hablando de un proyecto que... ¿Cuántos nodos puede tener una campaña, ¿sabes? Eso. O sea, ¿cuántos campos puede tener el tipo de contenido principal? El tipo principal puede tener perfectamente, por ejemplo, las campañas de advertisement, si no me equivoco, tienen unos 20 campos, una cosa así. ¿Nada más? Tiene un montón de cosas. Sí, lo que pasa es que además tiene un montón de historias metidas en cada campo, pero... Es una complejidad enorme. Y han empezado a refactorizarlo utilizando formates y... A ver, pero yo por lo menos sí comenta un poco para quien no haya usado formates, realmente lo recomiendo. Yo en el proyecto que cogí me encontré, como él dice, una campaña, tiene unos 20 campos y es que prácticamente casi todos se mostraban como les daba la gana dentro de NodeView. Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Pues no se usaba Formatter ni uno. Y era todo HTML metido a pelo en el Node View y para este usuario lo voy a mostrar de esta manera, para este lo voy a mostrar Eso es. Estoy seguro de que no soy el único que se ha encontrado un hook Node View de cientos, casi 1000 líneas de código. O sea, no soy el único seguro. Eso por experiencia os digo que es inmantenible, porque si tienes a lo mejor una campaña y en un momento puntual haces una guarrada por temas de prisas o lo que sea, bueno, a ver, no te va a salir cuernos por eso, ¿no? Pero intenta arreglarlo cuando puedas. Claro. Pero si además repites la misma guarrada en más sitios y llega un momento en que dices, ahora necesito cambiarlo, tienes que cambiar un montón de sitios y es que estás tocando HTML en Node Views en varios sitios, no. Al final te hace un formatter para ese campo, como tú quieres, controladito y ya está. Y no tienes que meter nada más. Es que ya te lo hace todo. Que tienes que cambiar algo, te vas a tu formatter, haces el ajuste, como decía este hombre, y ya está. Y es que es tan básico y tan fácil. Y al final la vida es feliz, tú eres feliz, vamos. Es maravilloso, vamos. Bueno, ya está. Yo quería aportar mi granito de experiencia. ¿Alguien más? ¿No? Pues muchas gracias a todos.